Hoy está con nosotros Ariana Valareso, una joven que tras una experiencia cercana a la muerte volvió a la fe católica y su testimonio ha llegado a miles. Ariana, qué gusto tenerte con nosotros en EWTN Noticias. Gracias, Natalie. Gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá. Cuéntanos, por favor, primero, ¿cómo era tu experiencia antes de empezar en esta vida de la fe católica? Bueno, yo tenía una vida de cara al mundo, como la gran mayoría de personas creo, era una joven centrada en el trabajo, en las cosas de este mundo. Y la verdad es que Dios para mí no era una prioridad, no era lo más importante. A pesar de venir de una familia católica, creyente, me había ido alejando de la fe durante mi juventud. Llegué desde la adolescencia más o menos y bueno, estaba pues en las cosas del mundo, en lo que el mundo te dice que tienes que hacer. Bueno, trabajaba, hacía deporte, era muy importante para mí viajar, mis amigos y la verdad es que no tenía a Dios como una prioridad. Y en esa búsqueda de un sentido, en esa búsqueda de encontrar paz, es donde empiezo a entrar por todas las pseudoterapias de la nueva era, empezando por el yoga, el reiki, las constelaciones familiares, regresiones a vidas pasadas, el péndulo, la energía. Yo creía en todo esto de la gran energía cósmica. Y bueno, todo esto culminó ya cuando hice una terapia con ayahuasca, que me recomendó un amigo. Y hice 2 terapias con ayahuasca y la verdad es que eso ya fue como la culminación de toda esta etapa de oscuridad en mi vida. Yo no sabía en esa época lo peligroso que es todo esto, no sabía que todo esto abre puertas realmente a entidades que no son de Dios definitivamente y pues estaba avanzando cada vez más en esto y empecé a sentirme muy mal, empecé a sentirme espiritualmente enferma. Recurrí a mi papá, en ese momento yo ya tenía casi 30 años y mi papá muy sabio me dijo, mira, justo ahorita voy a hacer una consagración a Jesús por María de San Luis María Griñón de Montfort. Y esto es una preparación de 33 días donde uno se va preparando para consagrarte a Jesús, pero por María, por su madre. En ese momento dije, bueno, si es algo de María, tiene que ser bueno. Yo estaba súper alejada de todo, pero dije, ya hagámoslo. Y nos consagramos con los heraldos del Evangelio y a partir de ese momento es que empecé a sentir como algo de paz, algo de esperanza en medio de toda la conmoción espiritual que estaba viviendo y de la oscuridad que yo sentía dentro de mí. ¿Y eso te ayudó a darte cuenta de estas acciones o herramientas que uno usa o que algunas personas usan en la nueva era para alejarte de ellas? Me hizo como un poquito entrar en razón. Me acuerdo que empecé a tener más ganas de acercarme a la iglesia nuevamente. Quería ir a misa, quería confesarme, sentía esta necesidad. Pero claro, el mundo te jala y yo estaba muy metida en todo esto de la nueva era. ¿Qué pasa? Que es justo esa experiencia cercana a la muerte que también te ayuda ya a enfocarte totalmente en Dios, ¿no? A entregarte totalmente a Él. Bueno, cuando doy a luz tuve una septicemia, estuve en la clínica un mes y estuve en coma 2 días porque estaba súper mal y en esos 2 días que estuve en coma es que Dios nuestro Señor, por su misericordia infinita, me permite tener una visión. Y en esta visión es algo muy largo de contar, pero en resumen es como que soy trasladada a donde yo estaba yendo con mi vida. Algunas personas le llaman al purgatorio, otras personas le llaman mi infierno personal. Es un estado espiritual horrible, que de verdad no se lo deseo a nadie, donde mi alma fue trasladada ahí mientras yo estaba en coma y vi claramente a dónde estaba yo yendo con mi estilo de vida. Vi los pecados, vi todas las miles de almas que estaban, millones de almas que estaban como revolcándose cada una en su pecado y en su mentira. Era un lugar totalmente oscuro, era un lugar donde no estaba el amor de Dios, donde no había Dios. Y realmente era espantoso, terrorífico. Yo cada vez que lo recuerdo, pues la verdad es que no se lo deseo a nadie. Vi el gran pecado de la lujuria, vi el pecado de la soberbia y así distintos pecados. En ese momento yo todavía era ignorante, pensaba que yo había vivido una muy buena vida, que yo había sido muy buena persona y no entendía por qué estaba ahí hasta que por gracia de Dios comprendí que mi vida había estado dirigida hacia ahí porque no había vivido de cara a Dios. Siempre había estado haciendo todo para mí, por mi soberbia, por mi ego, por mis impulsos, incluso las cosas buenas que había hecho, incluso los actos de bondad o las personas a las que había ayudado en mi vida, nunca había sido por amor a Dios, sino siempre para mí.
y todo eso no tenía valor. Y bueno, entendí claramente que estaba destinada a estar aquí, que no había vuelta atrás. En ese momento, luego de todo lo que había visto en este lugar tan oscuro, es que empiezo a clamar a Dios. Mi alma empieza a clamar a Dios, porque era un lugar espiritual, ¿no? Empiezo a clamar a Dios con todo mi ser por primera vez. Señor, sácame de aquí, por favor, apiádate de mí, Señor. Por favor, yo soy tu hija y te amo, por primera vez. Y el Señor me saca de este lugar y empiezo a elevarme hasta que he llegado a un estado espiritual que yo lo describo como que se me permitió levantar un poquito el velo y empecé a recibir el amor de Dios. Pero el amor más puro, más real, más abrumador que he podido vivir en mi vida. Que no lo vivo en este mundo, que no lo vimos aquí. Solamente se puede comprender cuando uno tenía una experiencia así. Y en ese momento comprendí cuánto Dios me ama, cómo es la misericordia de Dios, y también comprendí que la misericordia de Dios es infinita, pero que su justicia también es infinita. Y en los siguientes meses y años se me empezó a revelar que todo esto sí había sido una visión, todo esto a través de mucha oración y de discernimiento, rezando el rosario todos los días, yendo a los sacramentos, empecé a ir a la misa diaria. ¿Tú te imaginas de la Ariana anterior a ahora? ¿Cómo es la Ariana de ahora? O sea, de hecho hubo un cambio muy fuerte en mi corazón, ¿no? Recuerdo que yo le comenté al cirujano de la clínica y me dijo, esto es un fenómeno de la anestesia. Y empecé a dudar, ¿no? Yo decía, de repente todo esto realmente ha sido la anestesia, ha sido un sueño lindo, pero en mi corazón había habido un cambio tan grande que no cabía duda de que algo había pasado. Lo primero que hice fue empezar a orar en la clínica, a hacer oración profunda, clamando a Dios para que Él me ayude a discernir qué estaba pasando. Y ahí empecé a escuchar la voz del Señor, así como se escucha cuando uno ora. Lo primero que el Señor me dijo fue, quiero que te proclames una mujer sana y liberada por tu Padre Dios. Y eso fue lo que Él hizo en mi vida. Él me sanó el cuerpo de esta septicemia, pero también cortó las cadenas que tenía mi corazón. Por eso me liberó, ¿no? Eso fue algo que comprendí después, en los siguientes años. En ese momento no entendía cómo me iba a liberar. En los siguientes 2 o 3 años empezó a liberarme de vicios, de heridas del pasado, heridas de mi niñez. Yo tenía heridas con mi mamá, por ejemplo. Tenía una herida de falta de amor. Yo sentía que había algo que faltaba ahí. Heridas que a veces uno trae incluso desde la infancia. Y el Señor empezó a sanar todo eso, pero eso implicó un cambio de vida radical. La misa diaria, los sacramentos diarios prácticamente, la Eucaristía, la confesión semanal. Empecé a entender la maravilla que son los sacramentos. Yo quería recibir la Eucaristía y quería confesar todo. Cada pecado era correr a confesarme porque quería estar totalmente limpia, ¿no? Y bueno, también implicó cambios de vida porque decidí que quería, pues si me tenía que entregar al Señor, tenía que ser al 100%. Empecé a vivir en castidad, fue difícil porque yo no sabía lo que era la castidad, no tenía idea de que era posible vivir en castidad y que era tan maravilloso. Son casi 8 años que estoy en castidad, es un regalo bellísimo, es una bendición realmente cuando uno lo hace por amor a Dios. Y bueno, todo esto implicó cambios en mi vida. Empecé a vivir con mi hija y a pues, tratar de transmitirle también la fe y sobre todo mantener la coherencia. ¿Qué último mensaje podrías dejarle a todos los jóvenes y a todas aquellas personas que también se identifican con tu testimonio? Pues lo primero que les diría es que si yo fui salvada, si yo fui amada, si yo fui perdonada, pues todos podemos ser perdonados. El Señor nos ama tanto, no nos imaginamos cuánto nos ama. Si supiéramos cuánto nos ama, nuestra vida sería diferente. Viviríamos felices, viviríamos una vida con mucha más esperanza. Yo les diría a los jóvenes, parecería que todo está perdido. Se nos quiere hacer creer que el mundo está perdido, que todo está perdido, pero no. Porque Jesús ya venció y ya compró nuestra libertad en la cruz y ahora solamente tenemos que mirar a la cruz con los ojos bien puestos en Jesucristo, con la mirada puesta en Él y con la total y absoluta confianza de que la meta es llegar al cielo, como tú dices, y que la meta es estar gozando del amor de Dios por toda la eternidad, para siempre. Él me lo dijo una vez en oración, es para siempre. La promesa es el cielo y el amor de Dios para siempre. Y todo lo que tengamos que hacer aquí para llegar ahí, pues no es nada. Así que
Mi mensaje es de esperanza, de alegría, de saber que Dios está con nosotros, que Dios está vivo. Ariana Lorenzo, gracias por tu testimonio hermoso que nos has A ti. compartido hoy y que Dios te siga dando toda la fuerza para seguir luchando hacia ese camino que es el cielo. Gracias, bendiciones para todos.